Bienvenidos todos, nos concentramos aquí. Cuidado, adelante, adelante. Adelante, bienvenidos. Los bienvenidos, les damos la bienvenida a este edificio que pertenece al Congreso de la Ciudad de México, y también estamos aperturando la Noche de Museos que nos invitó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a participar todos los últimos miércoles de cada mes. Es decir, que somos nuevos nosotros, somos los primeros invitados. Bienvenidos. Nosotros ya damos visitas guiadas en el recinto principal de Doceles, entonces estamos inaugurando este edificio y al término los invitamos para trasladarnos a lo que es el recinto de Doceles. Bueno, pues aquí en este edificio pues vamos más que nada a ver lo que son estos bienes murales. Si quieren, ahora nos hacemos hacia acá para tener una vista. Estos murales se acaban de inaugurar muy recientemente en este edificio. Estos murales alusivos a las mujeres en la transformación de México. Yo creo que diría que estamos en la era de las mujeres. Ya ven que hoy en día tenemos nuestra presidenta, jefa de gobierno de Ciudad de México, y bueno. Entonces, el tema se centra específicamente en las mujeres en la transformación de México. Aquí vemos este primer mural que sobresale al centro. Tenemos estas mujeres indígenas. Pero antes vamos a recalcar que el objetivo es representar el papel fundamental de la mujer en la lucha por los derechos y las leyes de las mujeres en México a través de una composición visual. Entonces, de este lado vemos pues, la mujer siempre participando en las luchas. Acabamos de conmemorar el día de la Revolución. La mujer pues, estuvo ahí en su presencia. Aquí las vemos con carrilleras, aquí las vemos también en lo que es un vagón de tren. Pero el que tenemos de frente, que resalta este lado el más llamativo y económico, aquí vemos el feminismo, la mujer indígena de los pueblos y barrios que se le ha, pues hoy en día ya dignificado. Bueno, y es una lucha que sigue en pie. Las vemos a ellas con unos maíz, que es el maíz, pues una identidad de nosotros como mexicanos. Y de este lado vemos unas manos de mujer que están con la siembra de una mata de maíz, porque la mujer siempre ha sido también proveedora y gracias al maíz, pues es esta que para nosotros los mexicanos pues nos representa, ¿no? Entonces la mujer siempre ha estado ahí, pero fueron años que no se reconocía el lugar de las mujeres, y esa lucha cada día nos ha dignificado el puesto y reconocido aquí este reconocimiento a la mujer indígena en México. Vamos a avanzar a este lado. Aquí tenemos este mural que nos representa cuando la mujer vota en México por primera vez. ¿Cuándo se aprobó el derecho del voto para la mujer en México? Fue en octubre de 1953. Era presidente Adolfo Ruiz Cortines. Y esto lo aprueba siendo la Cámara Federal en el recinto que ahorita vamos a tener oportunidad de dirigirnos hacia él, que es la antigua Cámara Federal. Octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines aprueba el derecho del voto para la mujer en México. Hubo votaciones hasta junio de 1955, entonces la mujer votó en México por primera vez en julio de 1955. Aquí vemos otro mural, las mujeres ya en la lucha siempre presentes, pero de este lado muy significativo, las mujeres ayudando a las personas migrantes
este grupo de mujeres que se les llama las patronas, que surgió en Veracruz y que ellas hacen diario más de 20 kilos de alimentos, ya sea arroz, ya sea frijol, ya sea pan, ya sea agua, para darle a estos migrantes que se suben a ese tren y para que su viaje de ellos, pues, esa carga pesada se les sea un poco más ligera. Entonces, ahí ellas tomaron la iniciativa y ellas formaron este grupo de las patronas, así se les llama. De este otro lado, pues vemos a las mujeres buscadoras, estos grupos también de mujeres en la lucha de buscar a sus seres queridos desaparecidos. Algo que ellas han tomado esa iniciativa y están siempre ahí en constante lucha, haciendo todas estas búsquedas en toda nuestra república. Vamos a pasar de este lado. Aquí pasamos por este arco que nos inaugura esta apertura de noche de museo. Y bueno, aquí tenemos otro lugar. Si quieren, nos colocamos aquí en esta parte. Que se encuentra ahí solita. Hay sol para allá, sí. Digo, no sé el dato exacto, lo voy a consultar a fondo. Es un grupo obviamente alusivo a mujeres en ya marchas y protestas, ya se fijan por la vestimenta más contemporánea, un poco pues generalizado. Su rostro se me afiguró una ovni, pero no se lo puedo asegurar. Buena pregunta para yo tenerlo en cuenta para mi tarea de estos murales. Tenemos este mural que se llama La mujer en la política y las leyes. ¿Qué observamos en este mural? Tenemos, viendo de frente del lado derecho, esta mujer que tiene en una de sus manos la balanza, representa el equilibrio, la equidad, la igualdad, y de este otro lado tiene la mano haciendo un juramento. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hoy en día la mujer activamente tiene cargos políticos en los que ha tomado protesta y nos representa pues dignamente. Entonces ya la mujer tiene esa, siempre ha tenido la capacidad, más bien ya se ha ido posicionando en estos cargos en la política en México. Tenemos aquí que está cargando la Constitución, las leyes, y de este lado vemos 4 rostros de diferentes mujeres pues que abarcan la diversidad de todas nosotras, las mujeres que habitamos este país con mucho orgullo. Y caminamos para este lado. Y tenemos este mural que se llama El vuelo de la paz y la esperanza. ¿Qué les observa ¿Qué observamos en este mural? Tiene una mano que sostiene a una paloma. Aquí pudiéramos decir, una mano aprisiona a una paloma. No, si se fijan, esta mano tiene una delicadeza, una sutileza que le está dando al contrario el impulso a esta paloma para que emprenda el vuelo y sea libre. Entonces, esto quiere decir que nosotras las mujeres debemos tener esa libertad de emprender el vuelo y poder ser libres siempre en la toma de decisiones. Entonces, si se fijan, tiene esa sutileza, más sin embargo, en la parte de abajo vemos estas cruces que tienen nombres de mujeres que en la historia han sido importantes y pues a la vez también han perdido la vida. Entonces, este mural es muy bonito con esta paloma y, por ejemplo, tiene esta frase que dice: la paz no se impone, sino que se construye. Entonces, muy bonita frase. De las raíces de la lucha brota el vuelo de la esperanza, tiene este significado. Y recorremos este otro mural, que habla de la participación de la mujer en diferentes luchas en nuestro país.
Si nosotros observamos de este lado va a representar la época más como de la independencia. Estas mujeres, esos personajes que tenemos, Jorge Gómez de Domínguez, Radicales, entre todas las mujeres ilustres que participaron y colaboraron en la independencia. Pero de este lado tenemos ya la mujer, simula las carreras que participa en la revolución, que estuvo dando siempre apoyo a esos hombres que estaban combatiendo en la revolución. Y bueno, ellas siempre estuvieron ahí como enfermeras, apoyando en la comida, y en una de esas pues hasta con los rifles, ¿sí? Y al centro tenemos nuestro símbolo patrio, nuestra águila con la serpiente, que eso nos va a representar pues también esa fuerza y identidad nacional femenina. Entonces, estos murales, su tema totalmente es alusivo a las mujeres, les digo, a esta nueva era. Yo creo que estamos en esta época que la mujer tiene mucha presencia, y pues estamos en este sexenio que tenemos pues a la presidenta Claudia Sheinbaum, les decía hace ratito, tenemos jefa de gobierno de Ciudad de México, muchas alcaldesas, diputadas, y bueno, ese camino ha sido arduo, ha sido largo, que hoy en día ya es obligatorio que siempre en las candidaturas haya una equidad de género, un 50% varones y 50% mujeres. Antaño, las legislaturas de los años 20 eran puros varones. Hoy en día el Congreso de la Ciudad de México, incluso la legislatura pasada, rebasaba en cantidad de mujeres, ¿sí? Vamos a pasar al segundo piso, porque hay un pequeño mural en relieve que tiene a otras mujeres que son forjadoras de la patria. Mira, aquí tienen más o menos como les decía, tiene poco que se inauguró, entonces nos van a poner las cédulas en cada mural. Sí, prometo que ya próximamente las tendremos, son varios, no es el mismo, pero sí lo vamos a tener las cédulas en cada de los murales. Realmente se acaban de inaugurar hace unos meses. Sí, este edificio, que aquí tenemos oficinas por cada diputado local. El recinto legislativo donde ellos sesionan está, ahorita vamos a ir, lo indicamos, pero estas visitas guiadas para los murales ya se van a venir dando, y les prometo que vamos a tener ya las células de cada mural. Correcto, gracias. Pasamos al segundo piso. Adelante, estamos ya completos, ¿vamos? Este mural, lo interesante es que está en relieve y lleva por título Forjadoras de Patria. Aquí tenemos representaciones de diferentes mujeres. La primera es una mujer afrodescendiente, que también hay que reconocerles a ellas. Y en esta otra tenemos aquí, bueno, aquí la pusieron en su etapa un poco madura, joven, Ifigenia Martínez. ¿Saben quién fue Ifigenia Martínez? Bueno, ella fue catedrática, diplomática, diputada, senadora, economista, la primera mujer que en Harvard, la primera mujer mexicana que en Harvard tuvo un posgrado en economía, y después por los años fue directora de la Facultad de Economía. ¿Qué fue relevante de ella? Recuerden que Ifigenia Martínez le toma protesta y le pone la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Qué irónico de la vida, sucede esto y 4 días después ella fallece. Hubo gente que dijo, ¿cómo es posible que No, ella al pie del cañón quiso y decidió estar ahí. Y qué honor y qué orgullo, porque ella luchó mucho por que la mujer se abriera paso en el ámbito político y en general, y pudo ella darle la banda presidencial a la presidencia de México. Y bueno, después tenemos a Totoztlin
¿Quién fue ella? Bueno, es que unos le dan un nombre, lo he encontrado en diferentes nombres. Atotoxtli. Hay quien lo pone con X, hay quien lo pone con Z, no sé. Ella fue una tlatoani y Atotloxtli fue la hija de Cuauhtémoc, ay sí, perdón, de Moctezuma, y se casó con Tezosomo, pues la casaron. Así es, pero ella fue una tlatoani mexica, gobernadora. También lo que estudié, unos la manejan como la quinta gobernadora, otros la manejan como la sexta gobernadora. Entonces, es una mujer, pues mucha gente no tiene el conocimiento que en los mexicas hubo una gobernante y que decíamos, pues se casa con Tezosomo y después su hijo de ella también fue, 3 hijos, pero uno de ellos fue ok, muy bien. Entonces, aquí la tenemos en este mural y también tenemos a lo que es esta escultora mexicana, Ángela Gurría. Ángela Gurría es la primera mujer que también recibe el Premio Nacional en Ciencias y Artes por Bellas Artes, escultora mexicana. Contribuyó mucho en la arquitectura, pero lo relevante de ella es que ella trabajaba mucho con piedras y acero, tenía una conexión, nunca quiso trabajar con madera por lo que fue lo ecológico, ¿no? Pero bueno, la piedra, y ella, su obra se asimilaba o tomaba referencias y modelos de lo que era la cultura prehispánica. Aquí, bueno, perdónenme, está muy oscuro, pero este es uno de alusivo, obviamente, pues está así, no es el original, alusivo a una de sus obras de ella, Ángela Gurría. Y bueno, perdón, nos tapa un poquito estos caballetes. Tenemos pues de Frida Kahlo. Todos sabemos que Frida Kahlo es un personaje que siempre lo identifican con nosotros los mexicanos. A donde vayamos a otros países, siempre a Frida Kahlo es súper reconocida por su obra, llamémosle surrealista. Esta mujer que tuvo muy joven un accidente en el que se le perfora el útero, tuvo tuvo poliomielitis, ¿no? Tenía un problema en su pierna, así es. Bueno, esa fue una. Después ya jovencita, en ese tiempo corrían tranvías aquí en el centro y tiene un accidente y le atraviesa un tubo el útero y ella tuvo muchos problemas de salud. Siempre quiso tener bebés, nunca lo logra por este problema. Todos sabemos que también ella fue esposa de este otro gran muralista que fue Diego Rivera. Digamos que Frida Kahlo, después de su muerte, es cuando resurge bastante lo que fue su obra. Sí llegó a exponer en Francia, pero es un ícono incluso de moda, de su vestimenta, de su forma, de que ella era muy orgullosa de sus raíces de origen oaxaqueño. Y por último, perdón que nos queda muy escondidita, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer en el ámbito literario, que a los 4 años ya sabía leer y escribir. Ella fue poetisa, escritora, le descubren sus talentos en el virreinato, pero ella decide dedicarse pues al servicio de Dios, estuvo en el claustro, pero fue una mujer que para su época su intelecto era muy brillante. Incluso se dice que se llegó a vestir de hombre para participar en tertulias literarias. Entonces Sor Juana no es otra mujer también, o Juana de Asbaje, muy importante en la historia de nosotros. Tenía pues un intelecto muy brillante. Y bueno,
prometo ahondarle más en la arena. Un poquito más si quiere le... Sí, ¿cómo no? Puede participar, a ver. Bueno, Atotozli significa algo así como pájaro de agua y fue muy importante para el linaje mexica porque precisamente Ixcoatl, que fue el cuarto Tlatoani, y Moctezuma, Moctezuma Wilcamina, que fue el quinto, hacen un pacto para que el linaje continúe con la misma familia, es decir, de Acamapixtli, que es el primer Tlatoani, y por eso sus tres hijos van a ser tlatoques, que es primero Axayaca, que es el que va a derrotar a Tlatelolco. Axayaca es el papá de Moctezuma Xocoyotzin y de Cuitláhuac. Tizo, que va a ser el Tlatoani que menos va a conquistar, y Ahuizo, que es el Tlatoani que va a expandir más el señorío mexica, y él es el papá de Cuauhtémoc. Por eso es tan importante Atotozli, porque continúa con el linaje de la familia de los mexicas. Muy bien, le agradecemos esa enriquecedora ilustración que nos dio. Perfecto. Entonces, bueno, este relieve, mujeres forjadoras de patria, este mural se utilizaron otras técnicas, lleva resina, pinturas, maderas, y pues también próximo a que lleve aquí su cédula para darle el crédito a su autor. ¿Okay? Pues terminamos, no es muy grande el recorrido, no sé si alguien quiera dar alguna opinión, pregunta. Y los invitamos para ir al otro edificio, si están dispuestos, nos vamos a ir caminando, estamos en Donceles y ahí. ¿Sí? Entonces vamos para allá. Porque Así como cuando bajemos ahí está el tocador. si quien guste ir al tocador, bajamos al mezanín, los esperamos y nos dirigimos al otro recinto. Ok, pues venimos del otro edificio del Congreso, vimos ya los murales, ahorita estamos en el recinto histórico conocido de Donceles y Allende, hoy en día pues Congreso de la Ciudad de México, pero tiene mucha historia porque es la antigua Cámara Federal de Diputados. Este recinto fue inaugurado el 1 de abril de 1911 por el entonces presidente Porfirio Díaz. Díaz manda a construir este recinto justo antes de que inicie el movimiento de la revolución. Precisamente acabamos de conmemorar lo que fue la revolución. La Cámara Federal ha tenido varias sedes. Vamos a mencionar 2 sedes previas a este recinto. Una de ellas fue en la época de la colonia, en la Nueva España, cuando aquí teníamos virreyes españoles. Ellos designan su sala de comedias que tenían ubicada en Palacio Nacional como el lugar más apropiado para que sesionaran ahí los diputados. Les estoy hablando 1829. Esa sala de sesiones funciona de 1829 a 1872. ¿Por qué? Porque sufre un incendio, se quema en su totalidad, se pierden archivos, documentos y entre ellos se dice una copia fiel del Acta de la Independencia. Claro que se construyó con los años la réplica idéntica y hoy en día es parte de museo de aquí de Palacio Nacional. Pero en ese 1872 que se pierde la sala de sesiones, se busca un lugar temporal que le diera albergue a la Cámara Federal de Diputados y en este mismo espacio existía el Teatro Iturbide. El Teatro Iturbide fue de los primeros teatros de lujo aquí en la Ciudad de México. El Iturbide se inauguró por 1853-54, que ni siquiera había luz eléctrica, tenía iluminación de gas. El Iturbide tuvo una época gloriosa, pero para 1872 ya no le iba igual de bien y el dueño del teatro llega a un acuerdo con el entonces ayuntamiento de la ciudad y acondicionan el Teatro Iturbide
para que la Cámara Federal de manera provisional venga a trabajar al Teatro Iturbide. Así funcionó hasta marzo de 1909. ¿Por qué? Porque ocurrió otro incendio para la Cámara Federal. En marzo de 1909, el Teatro Iturbide se incendia. Los diarios de la época, uno de ellos con mucha circulación, El Imparcial, saca la nota donde dice: el presidente Porfirio Díaz lamenta los hechos ocurridos al Teatro Iturbide que albergaba la Cámara Federal de Diputados. Y Díaz decide que en los escombros que quedaron aquí del Teatro Iturbide va a mandar construir un palacio legislativo, este bello recinto. Díaz también ambicionaba una réplica del Capitolio de Washington. Eso hoy lo conocemos como el Monumento a la Revolución. Esa parte iba a ir, tiene forma de cúpula, iba a ir hasta la parte alta. Para este recinto, ¿qué hace el presidente Díaz? Convoca un concurso de arquitectos, le traen varios proyectos y él elige al arquitecto Mauricio María de Campos y le pide que aquí en los escombros del Teatro Iturbide levante este recinto en 14 meses. Sí se concluye la obra como lo pidió el presidente Porfirio Díaz. Pero él no contaba, porque fue en 1909, el recinto se concluye en 1910 y pues él no contaba con que se desata el movimiento de la revolución. Díaz piensa al inicio que es como siempre, pues que es grilla para él, que son periodicazos, no imagina la magnitud de este movimiento que sabemos se inicia Francisco I. Madero, que él es el que hace el partido antireeleccionista con su lema sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, la revolución empieza, digamos, en pequeño y como sabemos se fue haciendo grande, grande, grande. A pesar de esa cuestión política aquí en nuestro país, sí llega Díaz ya sí llega a inaugurar este recinto el 1 de abril de 1911, aún como presidente. Es la única vez que pisa su palacio legislativo y viene a esta tribuna y lo inaugura de manera formal como la Cámara Federal de Diputados, apertura de la 25 legislatura. ¿Qué pasa con Díaz? Pues lo irónico es que enseguida, al otro mes, 25 de mayo de 1911, hay fotos históricas, así como ahorita está lleno de personas a la entrada de este recinto, estaba lleno de personas aguardando a que Díaz llegara a renunciar. Él nunca llegó. Él manda por escrito su renuncia, muy solemne su redacción, y esa renuncia la recibe esa 25 legislatura que él aperturó de la Cámara Federal. Es leída en la tribuna que hoy en día utilizan aquí los diputados y diputadas, es aceptada y pues él se ve exiliado a Francia, como sabemos. Díaz muere en Francia por 1915, 14-15. Sus restos siguen en Francia, pero nos deja este recinto siendo Cámara Federal de Diputados de 1911 a 1982. Hay gente que dice que los restos de Díaz deben traerse a México con honores de generalísimo. Hay gente que no está de acuerdo. Díaz fue un hombre de blancos y negros. Hay gente que lo tiene en una elevación porque se dice que él trae la modernidad al país, el ferrocarril, la electricidad, avenidas, estos bellos edificios, pero como sabemos había una desigualdad muy de la riqueza a la pobreza. Él sí vivía como un aristócrata europeo con su séquito de sirvientes, pero en otro sector de nuestro país pues la gente estaba en muy malas condiciones. Y bueno, sus restos de él siguen en Francia,
pero nos deja el recinto, siendo la Cámara Federal, les decía, de ese 1911 a 1982. Madero llega a ser presidente de México por corto tiempo, como sabemos. Hay fotos históricas del presidente Madero sentado justo aquí en esta misma mesa directiva que están viendo. Sabemos que Madero después es aprehendido junto a su vicepresidente, José María Pino Suárez, en la llamada Decena Trágica. Digamos, fue como una trampa, son aprehendidos y asesinados los dos. Dato interesante y relevante, José María Pino Suárez, su féretro estuvo aquí de cuerpo presente, se veló en este recinto. Madero no, porque hicieron muy cansado entregar el cuerpo a su viuda y ella decidió hacer unos funerales muy privados. Llegamos a otra etapa, la Constitución de 1917 con Venustiano Carranza. Viene la etapa de los constitucionalistas, eso lo inicia en el estado de Querétaro. Sabemos que hasta hoy en día nos rige esta Constitución, la de 1917, es promulgada en el estado de Querétaro con Venustiano Carranza, pero de igual manera Carranza, siendo presidente de México, estuvo en este recinto en bastantes ocasiones y dando informes de gobierno. Llegamos años 20, era la época que aquí estas curules que hoy en día utilizan aquí los diputados y diputadas, pues en fotos de antaño eran puros diputados varones. Ahí ni se imaginaba que en un futuro íbamos a tener aquí pues a las diputadas, ¿verdad? Orgullosamente. Y incluso venían los diputados armados, eso sí, súper elegantes, dirían de sombrero y con bombín, pero armados. Llegó a haber balaceras aquí a las afueras de este recinto. Ya más posrevolucionario, en los años 30, el 18 de marzo de 1938, en esta tribuna, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anuncia el logro de la expropiación petrolera para México. Entonces este recinto también fue testigo de ello. En los años 40, 50, algo bien importante, que platicamos ahorita que estuvimos en el edificio del Zócalo, octubre de 1953, aquí se aprueba el derecho del voto para la mujer en México, que hay votaciones hasta el año del 55, entonces por primera vez votan las mujeres en México en julio de 1955. Llegamos a los años 60, que nos marca en México, que no es grato para nosotros, pues lo del movimiento estudiantil del 68. ¿Quién era el presidente? Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, en su 6º informe de gobierno, en esta tribuna, es donde él dice que supuestamente asume los hechos ocurridos en esta matanza estudiantil del 68. Llegando a los... me estoy saltando. Aquí también ya llegando a los 60, toma protesta, ahora sí ya la primer mujer diputada, que fue Aurora Jiménez de Palacios. Y bueno, hoy en día ya es obligatorio en las candidaturas una equidad de género, 50% varones, 50% mujeres. Y bueno, les decía hace rato en Zócalo, creo que estamos en la era de las mujeres. Tenemos presidenta de la República, jefa de gobierno de esta ciudad, alcaldesas y pues aquí las diputadas, ¿verdad? Entonces, la primer mujer candidata a una diputación federal fue Ermila Galindo. No ganó, pero sí está registrada como la primer mujer candidata a una diputación federal. ¿Quién era Ermila Galindo? Ermila Galindo era una mujer que para su época, su manera de pensar, su visión muy amplia para defender los derechos y la participación de las mujeres
en movimientos políticos. Ella era agente del equipo de Venustiano Carranza, trabajó con él codo a codo. Y regresando a los años 70, se implementan los diputados plurinominales para darle espacio a los pequeños partidos, y a consecuencia de ello crece el número de curules. Hoy en día la Cámara Federal de San Lázaro tiene 500 curules. Imagínense, en este recinto en los 80 tuvimos 300 curules. Solo esta parte es las curules que ocupan aquí los diputados y diputadas. Al Congreso de la Ciudad de México lo integran 66 curules, 66 diputados locales, 33 de mayoría relativa, nosotros ciudadanos de esta ciudad los elegimos, y 33 plurinominales. Pero les decía, en los 80s aquí tuvimos 300 diputados federales. ¿Quién fue el último presidente de la República que dio aquí un informe de gobierno? Fue José López Portillo. López Portillo hace el proyecto de buscar una sede que tuviera la capacidad para tantas curules. El proyecto inicia desde el 80, empiezan a trabajar la obra en 1981, concluyen en el 82, y es por eso que la Cámara Federal de manera formal se traslada a San Lázaro en 1982. López Portillo dio aquí hasta su 4º informe de gobierno, y el 5º y el 6º lo da en San Lázaro. Y bueno, este recinto fue Asamblea de Representantes del DF, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y hoy Congreso de la Ciudad de México. Ay, perdón, diputado, disculpe. Concluimos, y el diputado Gerardo Villanueva. Muchísimas gracias por esta explicación. En verdad es bien importante recordar los aspectos históricos de un lugar que ahora se suma a una ruta cultural que tiene que ver con los museos, y en este caso es un museo vivo donde se dialoga, se discute, se debate y se generan las contenciones para que los conflictos políticos sean eso, conflictos políticos, y que no haya mayor problema como se ha tenido en este país históricamente, que los cambios se den de forma pacífica y nunca más por otro tipo de procederes. Damos la bienvenida a nuestra coordinadora del grupo parlamentario de Morena, nuestra querida compañera Xóchitl Bravo. Muchas gracias. Quiero decirles que nos acompañan también la diputada Leticia Haro, que está aquí con nosotros, y la diputada Judith Vanegas, 3 compañeras diputadas integrantes de este Congreso. Es la 3ª legislatura del Congreso de la Ciudad de México. A mí me corresponde únicamente presentar este evento, programa del recital de poesía En tanto permanezca el mundo, que se suma a la Noche de Museos este 26 de noviembre de 2025. Quiero proceder a leer la semblanza, o una parte de la semblanza, porque la verdad es que nuestros invitados son de lujo. Está Mario Bojorquez. Muchas gracias, Mario, bienvenido. Él es de Los Mochis, Sinaloa, poeta, ensayista y traductor. Realizó estudios de lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Sus primeros libros han sido reunidos en El Rayo y la Memoria, 2012,
Aquí todo es memoria, 2016. Memoria de lo vivido, 2019. Ha publicado los libros de poesía Diván de Mouraría, Casa Fernando Pessoa, 1999, El deseo postergado, Lumen, 2008, Memorial de Ayotzinapa, Visor, 2016, entre otros. Es traductor de Fernando Pessoa, así como de diversos poetas de otras lenguas. Ha obtenido el Premio Bellas Artes de Literatura Nacional de Poesía Aguascalientes 2007 y Nacional de Ensayo Literario José Revueltas 2010. El Premio Alhambra de Poesía Americana del Festival Internacional de Poesía de Granada, España, en 2012. La distinción Príncipe y Poeta Tecahuatzin de Huejotzingo, 2012. La presea Ignacio Rodríguez Galván, 2015. El Premio Literatura para Frontier de Transilvania, Rumanía. Espero haber aproximado lo que acabo de decir con la realidad, 2016. Y en fin, es en verdad un acervo vivo de esta ciudad. Muchísimas gracias y sea usted bienvenido. También tenemos a Indira Díaz, Puebla, 1988. Un aplauso, está aquí con nosotros Indira Díaz, poeta y traductora. Desde 2016 edita la sección de poesía rusa de la revista y editorial Círculo de Poesía. Seleccionó y tradujo la antología Puente y Precipicio, última poesía rusa, Círculo de Poesía 2018, y tradujo una selección de poetas para un volumen cuyo texto no puedo leer porque no sé ruso, pero viene aquí en paréntesis, poetas de América Latina y de Rusia en el 11º Festival Bienal de Poetas en Moscú, Kulturnaya Iniciativa Moscú 2019. Y recientemente, pero no así, de Semjon Janin, Círculo de Poesía 2023, con el apoyo de Latvian Literature. Participó como conferencista y asistente en el Seminario de Literatura Rusa. En 2024 fue seleccionada para participar del Atelier de Traducción Poética Romanche Español, organizado por Loren América Latina en el marco de, usted me corregirá, mi querida Indira, Ferbu Romantashka o Romancha, donde ha realizado una residencia de traducción en Suiza y la traducción del libro Lana para Mechas de la poeta de ese país, Jessica Swan. También se encuentra con nosotros Roberto Amezquita. Bienvenido, Roberto Amezquita, Ciudad de México, 1985, poeta, traductor de diversas lenguas y editor especializado en poesía. Es autor de los libros de poesía Ante un cadáver, Llamarada Verde, Bolivia, 2022, y Yámbicos de Escarnio y Maldecir, El Suri Porfiado, Argentina, 2016. Es editor asociado en Círculo de Poesía, Revista Electrónica de Literatura, y en sus 3 sellos editoriales, Visor Libros México, Valparaíso México y Círculo de Poesía Ediciones, en los que han publicado más de 200 títulos de poesía del mundo. Como traductor, ha recibido por 4 años consecutivos el reconocimiento del Instituto Camões de Portugal, así como el Goethe Institut en Alemania en 2 ocasiones. Es traductor de Paul Celan y traducciones suyas del alemán, portugués, francés, inglés, neerlandés, noruego, entre otras lenguas que pueden leerse en el Círculo de Poesía, donde
pueden checarlo en la red. Bienvenidas, bienvenidos, queridos poetas, y le doy la palabra a mi compañera diputada y coordinadora, la diputada Xóchitl Bravo. Adelante, diputada. Ay, muchas gracias. Ya estoy muy cansada el día de hoy. Primero que nada, agradecerle a ese hombre, Iván, que es nuestro oficial mayor de este Congreso de la Ciudad de México, porque le dije, oye, yo quiero que el Congreso sea parte de la noche de museos y que venga mucha gente a conocer este espacio que no es de nosotros, de los diputados, es de la gente de la ciudad. Aquí hacemos leyes, aquí discutimos. ¿Mandé? Muchas gracias. Un aplauso para la coordinadora de Noche de Museos. Gracias, muchas gracias, en verdad, gracias. Para nosotros es fundamental abrir estos espacios, que no sean solamente espacios cerrados o que sean espacios para alguien, sino que sean para la gente, que vengan, que conozcan, que se sienten en las curules, que aprecien. Aquí hay mucha historia, este candelabro, aquí hubo muchos diputados federales, aquí pasaron hechos históricos. Entonces, esto es lo que queremos que conozca la gente, y que más que vengan personas con mucha trayectoria a leer poesía. Vamos a traer obras de teatro, bueno, si el oficial mayor me ayuda. Queremos hacer muchas cosas porque estos espacios son de la gente y para la gente. Y pues qué mejor que empecemos hoy. Además, en el marco, para nosotros las mujeres es muy importante estos días, porque estamos en los 16 días de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres, y pues qué mejor que venir a donde hacemos leyes para protegernos a todas nosotras, pero también que sea un tema de los hombres, ¿no? Ya los vamos a ir invitando a otras cosas. Entonces, pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Gera, Leti, Judith. Judith es de Milpalta. Le conviene quedarse más aquí, que se despresurice el tráfico y después irse hacia su comunidad. Pues muchas gracias y pues bienvenidos. Que no sea la última vez, maestro. Indira, te llamas como mi hija. Yo tengo una hija que se llama Indira también. Entonces, a todos, bienvenidos. Y esta es su casa, la casa del pueblo. Adelante, maestro, es su tribuna y su espacio. Gracias, muchas gracias, buenas noches, gracias por su presencia hoy en este hermoso recinto legislativo de la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México, que antes fue también el Congreso de México, el Congreso Federal por casi 100 años, y donde, como ustedes pueden ver, en letras de oro están aquí signados los nombres de poetas fundamentales para nuestra historia nacional. Del lado derecho podemos ver a Octavio Paz, del lado izquierdo a Efraín Huerta, los dos poetas que fueron amigos, que se conocieron, que estudiaron juntos derecho, que hicieron una vida literaria importante para este país y que son de algún modo los padres de los que aquí venimos a leer poemas. También, si pueden ver, de este lado está Sor Juana Inés de la Cruz, la llamada décima musa, magnífica poeta del Renacimiento hispánico en la Ciudad de México. Y a la invitación que nos ha hecho el doctor Iván León para estar aquí esta tarde bajo la siguiente divisa: mientras permanezca el mundo, jamás perecerá la gloria y la fama de México Tenochtitlan. 700 años hace que fue fundada esta magnífica ciudad en un pequeño islote de un gran lago, que es el lago que todavía está abajo de nuestros pies, ¿no? Y que desde allí se construyó una de las ciudades más bellas y más grandes del mundo,
semejante a la Venecia de canales y de lagunas, semejante a otras ciudades como Ámsterdam también, que convive con canales y con lagos, muchas otras ciudades del mundo. Y bueno, aquí una arquitectura, pero no solo una arquitectura que es, digamos, la parte más visible, sino que incluso era una ciudad que tenía una magnífica universidad que se llamaba el Calmecac y donde se producía poesía. Es decir, la forma de educación de los antiguos mexicanos, su filosofía y su visión del mundo participaba de la poesía, ¿no? Nehuatl Nictlazotla insensontotol icuicao, Nehuatl Nictlazotla insolichir sislapali. ¿Se acuerdan estos versos? Son de Nezahualcóyotl, ¿no? Amo el canto del sensontle, pájaro de las 400 voces. Amo el color del jade y el embriagante perfume de las flores, pero sobre todas las cosas, amo a mi hermano el hombre. Este hombre que era el rey de Texcoco, esta ciudad vecina de la ciudad de Tenochtitlan, con quien tenía una alianza, ya producía la más hermosa y delicada poesía antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Otros poetas como el príncipe Tecayehuatzin, que hoy nuestro diputado recordó su nombre, el príncipe Tecayehuatzin de Huejotzinco, que fue el primero que convocó a los poetas de la náhuatl, y de quien otro poeta que se llamaba Ayocuan Cuetzpaltzin decía: del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Los afea nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder. Como no sean los del príncipe Chichimeca Tecayehuatzin, con los de él alegraos. Eso decía Ayocuan Cuetzpaltzin de su amigo el poeta Tecayehuatzin de Huejotzinco. Bueno, y entonces, digamos que con todos estos espíritus que he convocado aquí esta tarde con ustedes, voy a pedir la capacidad de poder llevar a ustedes algo de lo que las sonoridades del español, de la lengua hispánica, que es la que hablamos mayoritariamente en este país, donde hay 69 lenguas originarias, ¿no? Desde el español voy a tratar de leer algunas de mis impresiones, de mis propias impresiones de ciertos lugares de la ciudad. Voy a empezar con una que es un pequeño relato y que seguramente ustedes recordarán. En la esquina de José María Pino Suárez y República del Salvador asoman sus pulidos dientes. Desde el centro de la tierra se eleva para tomar vuelo la prodigiosa ave que es una serpiente de fuego. Toda ferocidad, al tiempo que hay algo de ternura en sus gestos. La poderosa piedra encarna el sostén del mundo. Todo cuanto se edifica sobre la base esculpida de cantos rodados y siglos, habrá de soportar su poder mágico. ¿Cuál cimiento tendrá fuerza bastante para poner en pie a una nación? ¿Qué fundamento de roca sostiene el cielo? Piedra angular que regulas el tiempo que ya no se mide en gruesas horas ni en delgados días. Eres el Dios presente, gracias, que acecha por detrás de las obras de los minúsculos hombres. Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, José María Pino Suárez y República del Salvador. Hoy el Museo de la Ciudad de México, Centro Histórico de la Ciudad de México. Recuerden que allí en ese hermoso edificio, en ese hermoso palacio que hoy conserva el Museo de la Ciudad, en la esquina justamente como si fuera sostén de ese hermoso edificio, está una escultura prehispánica que es una serpiente que tiene sus dientes y parece que emerge de la tierra, ¿no? Como si fuera el sostén de ese edificio y el sostén del mundo. Es decir, el sostén de nuestra nación, de los que nosotros somos, ¿no? Entonces yo como poeta de pronto me planteo ir por ciertos lugares de la ciudad
tratando de reconocer estas, por decir algo, estas formas de símbolos que nos recuperan los que somos. En el pueblo en el que yo vivo, que se llama Coyoacán, en el sur de la ciudad, en el barrio del Niño Jesús. Estoy muy cerca del centro de Coyoacán, donde está el templo de San Juan Bautista, que es la parroquia que conocemos en la plaza central de Coyoacán, en la doble plaza de Coyoacán. Allí, en ese hermoso templo, tomando por la izquierda, como corresponde, hacia el fondo, van a encontrar ustedes un Cristo de los Venenos. Es un Cristo negro, pequeño, pero muy milagroso, porque está lleno de ofrendas, de corazones y de manos y de labios de adoración. Estando yo ahí, me preguntaba, ¿para qué es necesario un Cristo de los Venenos? ¿Dónde actúa? ¿Cuál es su poder mágico? ¿De qué manera puede de algún modo dialogar con nosotros esta figura divina, esta figura sagrada para los que creen en Jesucristo, ¿no? Y entonces escribí este poema, Dame, Señor de los Venenos, y bueno, se lo regalé a mi amigo Juan Manuel García Jiménez, quien hace poco murió, pero su hermana me hizo el favor de decírselo a su oído, del mismo modo que ustedes lo escucharán hoy. Dame, Señor de los Venenos, una cura eficiente para la amargura que destroza mi alma y mi cuerpo, que destile tu bálsamo sobre la ardida piel de mi contorno, que en mis venas transite el nepente de un dolor imposible de olvidar, que los músculos tirantes relajen sus fisuras, que nervios y meniscos aligeren el horror de la pena constante. Cristo, negro y puro, límpiame, sálvame, límpiame. Y concluyo con un poema que escribí en un lugar también importante del sur de la ciudad, en el convento de Santiago Churubusco. Todos ustedes y yo también conocemos esta palabra Churubusco. Churubusco es una palabra que no existe, es una palabra que es un error. Lo que quiere decir es Huitzilopochtli, solo que los españoles no sabían decir una palabra tan rara como Huitzilopochtli. Lo que quería decir es el lugar de Huitzilopochtli, el templo de Huitzilopochtli, o en aquel lugar donde se adora Huitzilopochtli. Y con las piedras de la pirámide de Huitzilopochtli, es decir, de Huitzilopochtli o Churubusco, le decían, a veces le decían Huichilobos también, porque tampoco sabían decir Cuauhnáhuac y por eso inventaron Cuernavaca, ¿no? ¿Qué dice Cuauhnáhuac? ¿Qué? Cuernavaca, apunta ahí Cuernavaca, ¿no? Así igual Churubusco. Bueno, este poema que está escrito en el convento de San Diego Churubusco, claro, donde un hombre que se llamó el general Anaya, Pedro María Anaya, fue el que dijo aquella famosa frase de cuando nos invadieron los gringos, ojalá no regresen más. Cuando invadieron los gringos a México, el último reducto era este convento de San Diego Churubusco, que era una forma de fuerte del sur, ¿no?, para la defensa de la ciudad, y que le preguntaron que si dónde estaba el parque, ¿no?, y que él respondió, si hubiera parque no estarían ustedes aquí, ¿no? Si todavía tuviéramos munición estaríamos luchando hasta el fin, ¿no?, hasta entregar la vida. Pedro María Anaya, donde estuvo también batallando, a propósito de la palabra, el batallón irlandés que estuvo acá en México, ¿no? El batallón de San Patricio fue en ese lugar, en el convento, hoy es el Museo de las Intervenciones, claro, el nombre se explica, ¿no? Porque allí fue donde la intervención de Estados Unidos, que nunca más esperemos que regrese ni un pensamiento de ese tipo, ¿no? Y quien lo tenga, que rápido lo conjure de su mente, ¿no? Este lento vagar por entre ruinas, este lento fluir de duermevela, esta angustia de lenta por sincera,
este lento roer la roca ardiente, este lento silento lentamente, no bajará la espuma, no sardónico, no ríspido estentorio, plumbe azul, que a fuerza de roer tienen los dientes, un sarro tremebundo, álgida escoria, árbol de luz chispeando la tormenta. Hay que se es, no es, nunca lo ha sido. Hay que lo busco, busco, no lo encuentro. Hay que será, si llega, no sabemos. Rueda que rueda, roe, rumba, río, cuenta tus cuentas, barro de ese fuego, raja su lumbre, viaja sin un freno, hola su adiós, estúpida agonía. Te tomo entre mis manos, te detengo, y te escurres dolor, no hay sino fuga. Te persigo sin Dios, pío, te enfrento, y alterando la forma sin sustancia, vuelves a mí y sin tocarte quedo. ¿Qué fantasmas te alzan a mis ojos? ¿Qué brusca inspiración te vuelve oxígeno, torrente de mi sangre y de mis huesos? Este lento, silento por silente, sopor de duermevela, sin bostezo, herida que se abre si se cierra. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. En tanto permanezca el mundo, jamás acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Yo estoy igualmente emocionado, muy feliz de estar aquí. En mucho es un reencuentro con mi ciudad. Yo nací en esta ciudad en el año 85, cuando tuvimos aquel terremoto, meses antes. Y muy pronto me convertí también en un exiliado dentro del país por diferentes motivos. Y volví varias veces a la ciudad, ya la más reciente hace más de una década. Estoy muy contento de estar de vuelta porque el peregrinar para llegar de nuevo fue justamente como aquel de los mexicas, que ahora conmemoramos 700 años de la fundación, pero caminaron 200 años estableciéndose en diferentes lugares hasta llegar y fundar nuestra ciudad. 200 años caminando, porque venían de allá, del lugar de la blancura, ¿no?, de Aztlán, o lugar de Garzas. Así vuelvo yo también, y qué mejor que con mis y ante mis hermanos y pares, es decir, en la representación del pueblo, en el pueblo de mi ciudad, en su congreso. Voy entonces a leer unos poemas sobre justamente ese estar en la ciudad y en otra parte, porque uno siempre imagina en ese peregrinaje que va a llegar allá donde el águila devora a la serpiente, ¿no? Entonces, primero sobre el nacimiento. Yo nací junto al bosque de Chapultepec. Quiero pensar entonces que tengo un espíritu nemoroso, un espíritu de bosque. El árbol intrincado de la infancia subí al muro entre la noche y la noche, y bajé los frutos del árbol de la higuera en que fui niño bestial y sagrado. Aquí Noé, más allá del río, cruzar seguro Narvarte, la quemada 80 y el rumbo de Xola y Morena. La madrugada ya hace sol los higos, mientras la sombra estiro la mano y lo áspero del carpelo es mi voz en otra planta. La memoria me ocurre siempre un jardín enredado. Pero decía del sol en el higo, el sol rojo en sus rayos dulces lo pruebo y soy otra vez yo y me reconozco en el espejo ligado del ficus. Soy yo una vez más cuando niño, soy yo he vuelto ya y alegría en el campo soturno del árbol por el que miro abrirse el paso del tiempo en sus avispas, que quieren el fruto en el que canté 1992,
Ya salí del hospital, de su cámara infinita en que don Alonso Quijano y el vientre de la ballena, en tanto el muro de Berlín, y el marro un beso álgido a esa barda en que recogí el fruto dulce de la sombra y sol bermejo. El hospital decía y el fin del mundo, un fin del mundo, y mis bronquios, el límite del sueño perpetuo. Escuché lamentarse a aquel hombre en todas sus fibras y humores, como bandera de lenguas por el aire, llamar a la enfermera, clamar por ella, insultarla, poner su tráquea, el pasillo blanco, en huesos rotos, y la exaltación de siempre lo exaltado en los bordes y la extrema unción de las paredes de este momento, que nos fijamos, el yo de ahora y el de entonces, y otros en el margen marginalia de una conciencia ardiente. Las paredes, todo el rato estalactitas de la desesperación. Mejor no haber nacido, pero yo agradezco, lo dije, en otra parte. La nieve fue el sueño, en esa cámara de oxígeno la nieve, sobre la que un ciervo ahonda el pozo de sus ojos, vidriados por la verdad, la antorcha de obsidiana de la belleza de mi mano de 4 años, la revelación, el poema, en las letras. Estoy leyendo. Y uno en el primer regreso. La vida no es ahora, es después. No ahora, después. Después, luego, otro día. Es más adelante, en cualquier otro momento, no ahora. La vida es después. ¿Qué tiene para nosotros su acechanza, sus amenazas, su misterio sin memoria? En los años, la lengua de agujas de tiempo, no estar, no ser. Es ahora, es todos los minutos, después, la vida para después. Al primer regreso entonces se llamaba Distrito Federal y los tamarindos mordían yacarés en los viaductos del tráfico y los taxis verdes e ícteros insectos luminosos, Volkswagen raudos con sus alas replegaban el pantano de ruidos de mi infancia y de mi imaginación. O mis padres, 1974, doctor Barragán, camino a la quemada y grande caterva de aves de todo pelaje reclamo y canto. En la Narvarte, viaducto Piedad, Liga 23 de septiembre, el mamita se sube al poste de luz salvaje y descarga el relámpago de su puño. En un pandillero suena el capote extendido del Valiant. El Zeppelin. Recién the song remains the same, dulce lluvia de Calcuta sobre nuestras cabezas. Y la rana, qué belleza. Gloria de Venus. Y claro, Bulli, tu padre, los callejones de la historia de uno, mientras pensé en volver y volví. El Tami, el Yayo, los Corso, la extensa cuadra, ahí siguen, aunque ya nadie, sino la canción, permanece la misma. Yo el primero regreso, 1991, este mundo se había terminado. Pero todo era un pulso de su corazón trastocante, el futuro me estaba ocurriendo de saber, les decía, mejor, ¿para qué? El mundo, no sé la respuesta, pero piensa cuántas veces mi espíritu era un niño ahí oscuramente bajo el mediodía. Y lo que se aproximó, el pasado, porvenir, nuevos pesos, crudeza inmaterial, en la garganta miedo, escombro y el inicio en la escuela, con esa foto azul de la melancolía, y viajé al interior de este niño, al agua en la pluma manantial exhumado a las fibras y su rosa mística. El aviso, Torreón, partir de inmediato, y mientras tanto, como todas las veces mientras tanto, vivir en mientras el aplazado, entre qué, por sí, para cuándo, ya casi, a punto, cuando esto o lo otro, después, en otra parte. Y finalmente, bueno, estos poemas, como ven, son como ir por nuestra ciudad, estos fragmentos de la memoria, tan caóticos y tan evocativos también, como andar por nuestra ciudad, como caminar sus calles y lo que uno va recordando, o en el metro, en fin. Un par de poemas muy breves, en otro tono, sobre el tema eterno en poesía y en la vida,
de la rosa como símbolo de la perfección, de la maravilla, pero también del marchitarse de esa belleza en un solo día. La rosa antílope descarna al sol, su rojo costillar garfio en la luna, y su cuarteada cornamenta vegetal bulle en la sangre del plateado pétalo, en que rojo el azogue y roja su hermosa simetría se cuartan, bajo la zarpa y luz del sueño y de la espina. Decapitada yace en el jardín expresa que se ha llevado la propia flor con su fragancia. Muerte más muerte la de esta rosa, que brilla sus flujos y legajos por la tarde. Mientras los buitres y las hienas floran, irremediablemente floran en su nombre. La rosa antílope descarna al sol. Si tuviera otro nombre, si fuera otro el aroma del brillo de sus huesos, por igual rasgaría sus sílabas de ámbar, igualmente un tañido en las cuerdas ocultas de la noche, repetiría el eco de los salmos del sol y de la luna, en que el antílope y su pasto azul ahora despiertan. Y para terminar, un poema de amor para mi hermosa Paula, ella de otra ciudad, de Sao Paulo, una ciudad inmensa como la nuestra, también de 30 millones de habitantes, y yo desde esta ciudad, enamorado de ella, le escribía y la esperaba aquí, como ahora van a ver, y entonces, de algún modo, caminaba por las calles de la Ciudad de México, mientras eran también las calles de Sao Paulo. Oh rosa de la espera, la distante, la efímera quietud en que yo aguardo que vuelva del Brasil en tanto ardo, por no poder sentir su piel fragante. Socórreme a sembrar nueva esperanza en este el corazón, si así se llama, el músculo en mi pecho sin su amada. Oh rosa, que ya venga por quien lanza al aire de la aurora los colores, el antes fuego que en el sol ardía, por su presencia flor entre las flores, que alumbra cuando pasa oscuro el día, en el que un continente en mis dolores prolonga con su tierra mi agonía. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, quiero decirles que aunque yo soy originaria de Puebla, he vivido en esta ciudad un par de periodos y pues con mucha frecuencia estoy aquí y muchas de las cosas que suceden e importan en mi vida, muchas de las cosas que pienso, que me han pasado aquí también, ¿no? Entonces les voy a compartir algunos paisajes que son más bien paisajes emotivos que yo he escrito aquí en la Ciudad de México. Voy a comenzar con este que es un poco reciente, que escribí sentada esperando en la Puerta de los Leones, la puerta principal del bosque de Chapultepec. Alguien te espera sentada en el frío silencio, en el gris silencio de la mañana. Alguien mira las ventanas cerradas, cubiertas, veladas. Alguien te espera y no sabe o no quiere saber que esta mañana no hay nada, que ha muerto todo, que no se atreve, que el sueño se acaba. León inmóvil, cansado, bronce sobre granito, costillas que exponen su hambre de llegadas. Bueno, otra temporada que yo viví aquí en la Ciudad de México fue la temporada de pandemia. Entonces nos quedaba estar encerrados y estar pensando muchas cosas. Y bueno, soy la angustia
el pensamiento que no traza sino garabatos, todas las posibilidades del siempre silencio. Aparecen bichos, larvas que se hunden en mi cerebro. Soy calma, de nuevo angustia, el descontento. Soy miedo porque nací temor entre el delirio y el espanto. Me vuelvo a las aguas primordiales, me asfixio. Solo un murmullo, vibración, podrá darme de luz a luz de nuevo. Quiero leer este que tiene que ver con un poco mi oficio de traducción. ¿Quién soy? Me pregunto, mientras afilo el lápiz y una lágrima que no brota lastima mis ojos. ¿Quién soy? Sino aquella que ha robado las palabras de otros mundos, mías, mías, no prestadas. Nazco, me llenan, me estremezco. Es mi madre la poesía arrullándome amarilla Nergis con su aroma. Gracias. El doctor Iván León me ha pedido que recuerde para ustedes algunos poetas mexicanos. Comienzo con un poeta de Tlalpan, el poeta Renato Leduc, hablando de una de nuestras tradiciones, de leyendas más famosas e importantes, La Llorona. No enturbies, señora, la luz de tus ojos. No llores, señora, porque el llanto afea y el riñón inunda de hirientes abrojos, pues quien mucho llora, muy escaso mea. Si fue por tus hijos, cesa ya tu llanto. Si fue por tu amante, con mayor razón. Llorona la muerte nunca es para tanto, y hay que hacer de tripas, dicen, corazón. Lágrimas de sangre o de agua alcalina, ni el amor diluyen ni el amor concitan, mas en cambio infaman de humildad canina, y el alma corrugan y la córnea irritan. No llores, llorona, porque el llanto afea, y quien mucho llora, muy escaso mea. Que además es muy sabio por otro lado, ¿no? El gran poeta Renato Leduc, que era un poeta muy singular y que, bueno, nos ha dejado un legado maravilloso. Ahora paso a leer otro del gran poeta Rubén Bonifaz Nuño, un poeta que amó esta ciudad de un modo tan intenso como podrán reconocerlo en este texto. No me ilusiono, admito, es de mi gusto, que soy un hombre igual a todos, trabajo en algo, cobro un sueldo insuficiente, me divierto cuando puedo o me aburro hasta morirme, hablo, me callo a veces, pido mi comida y a ratos quisiera ser feliz gloriosamente y hago el amor o voy y vengo sin que nadie me siga, tengo un perro y algunas cosas mías. En general, no estoy conforme ni me resigno. Quiero mi derecho de hombre común a deshacerme la frente contra el muro, a golpearme en plena lucidez contra los ojos cerrados de las puertas, o de plano y porque sí, a treparme en una silla en cualquier calle a lo mariachi y cantar las cosas que me placen. También monumental hago mi juego en serio con las gentes según las reglas y reclamo mis ganancias y pérdidas y busco la revancha o perdono por generoso o por flojera. Manos de hombre tengo, manos para tomar de las cosas que existen lo que por hombre se me debe y por lo que yo debo hacer algunas de las cosas que faltan. Y reconozco que me importa ser pobre y que me humilla y que lo disimulo por orgullo.
Tú, compañero, cómplice que llevo dentro de todos junto a mí, lo sabes, hermano de trabajos que caminas en hombres y mujeres apretado como la carne contra el hueso, y vives, sudas y alborotas en mí, conmigo, y para mí y contigo. Gracias. Ese es don Rubén Bonifaz Nuño. José Emilio Pacheco. Alta traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Gracias. Del poeta Efraín Huerta, que está su nombre aquí en letras de oro, uno que es muy bonito. Voy a leer solo un fragmento porque tiene bastante longitud, pero que habla y se escribe desde la avenida Juárez, que está aquí a unas cuadras, ¿no? No se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe, pues no hay piedad para la patria que es polvo de oro y carne enriquecida por la sangre sagrada del martirio. Pues todo parece perdido, hermanos, mientras amargamente, triunfalmente, por la avenida Juárez de la Ciudad de México, Mexico City, las tribus espigadas, la barbarie en persona, los turistas adoradores de lo que el viento se llevó, las millonarias neuróticas 100 veces divorciadas, los gángsters y mixtexes pisotean la belleza, envilecen el arte, se tragan la oración de Gettysburg y los poemas de Walt Whitman, el pasaporte de Paul Robinson y las películas de Charles Chaplin, y lo dejan a uno tirado a media calle con los oídos despedazados y una arrugada postal de Chapultepec entre los dedos. Y de este repaso, digamos, de poetas mexicanos para este segmento, concluyo con la canción mexicana de Octavio Paz, cuyo nombre ven de este lado, y que también es un poema muy interesante. Canción mexicana. Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? Bueno, claro, de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Gracias. Y un breve fragmento del largo e intenso poema de La tercera Tenochtitlan, de Eduardo Lizalde. Madre enorme, ciudad, nos amamantas, con tu calostro de letreo, vieja coyota nutres y envenenas. Con tu pecho de escoplos, las ratas chillan flechas, garfios vivientes, flores de antigua peste, emblemas, gárgolas corredoras del subsuelo, grandes y peludas, como lobos baldados o leones entumidos. Al centro, entre los ángeles de la ciudad sin Dios, el ratón y la chinche, que eran escándalo art déco de las visitas, han pasado a la historia. La rata, en cambio, arte mayor, cuadrúpedo vampiro milenario, que puede ahora saltar del verso mismo para morder la mano del que escribe. Se ha transformado en signo de los tiempos, siglo rata, mes rata, domingo rata, calleja rata, punto, instante, rata. En torno de la bestia derrengada, el centro del perol, un ojo de fundida negrura, este atajo de pueblos miserables busca pastor. No tiene, no ha de tenerlo nunca en su orfandad redonda, las jorobadas lunas de un informe universo, eternos basurales de Mayehuelco y de Nezahualcóyotl, donde la rata es rey y perro el niño. Es falsa la leyenda doctoral de que las ratas nacieron con las urbes. Nació la rata con Eva, de otra costilla de Adán. No descendemos, sueños apolíneos, de aquel diestro antropoide abuelo venerable de nuestro simio Adán. Nuestra Eva mandril, otros deformes eran las sanguinarias hermanas, golosas y dentadas y asesinas. Bueno, esta visión oscura de Lizalde, de la ciudad, otra posibilidad de mirada. Y termino con Insurgente Sur, de nuestro querido poeta, laureado recién, Marco Antonio Campos. Carta a Efraín Huerta. Y esa fue la historia, Efraín. Si volvieras hoy, reconocerías menos la ciudad de la que trazaste el centro en el alba como nadie. Moriste, acabaste de morir, el año cuando México comenzó a caer a la velocidad del fuego para tumbarse de lado en ningún lado. En el país sobra sol, pero nos falta a nosotros. De febrero a agosto del 68 me gustaba caminar por Insurgentes desde la linde de San Ángel a la glorieta del Biarritz. En algunos tramos me paraba a ver las casas aristocráticas. Podía abarcarse todo el cielo y en el Ajusco, al sur, en las montañas cerrábase de verde el azul neblinoso. Al llegar a la glorieta, doblaba en una esquina e iba a buscar a la muchacha que me rompió los 19 años. Ella nació en abril, pero toda la gloria y la luz acaban marchitándose como flor o hierba del noviembre frío. Yo era aún más fuerte que el tronco del olmo, pero solitariamente oscuro como las entrehojas del tomillo. Llega marzo, se va, nos vemos, nos veremos en las aceras de Insurgentes, en los barrios de la Florida y Guadalupeín, llamea el azul lila de las jacarandas. En las cercas de las casas, en el entramado del entramado, se avivan los colores de las bugambilias. Las petunias en los jardines no regresarán a su color y olor. Pasó el invierno, pero en Ciudad de México la mayoría de los árboles no se deshojan, ni la mayoría de los pájaros acaba de irse.
Habrías de ver en el hoy que un segundo nos borra tras la hora, como insurgente se ha llenado de bancos donde la aritmética solo sabe de números de usura, de plazas mercantiles enfrente de cuyos aparadores desollan los dejados a contramano de Dios, de bares y discotecas con música dura para jóvenes imbéciles que no saben el arte de conversar, de restaurantes y fondas que no alcanzan ni forma ni altura en el bolsillo, de farmacias cuyos precios apresuran la llegada al sanatorio. Al menos así yo te recuerdo, al menos así, un cuarto de siglo así, sin Efraín. No naciste aquí, no era tu ciudad, pero la volviste tuya. Escribiste poemas que son parte de una urbe que no existe, porque a la ciudad, cada 15 años la suma otra ciudad. Ahora, tus cenizas no la rondan, sino miran las alturas del Popocatépetl, y si el volcán enfurece, si arroja piedras ígneas y espesas, humaredas, me da por pensar que te alzas para saludarnos. Y me pongo a recordar poemas tuyos de los hombres del alba y los responsos a Darío, al maxilar de Kafka y ese borrador tristísimo para un testamento. Gracias. Bueno, mis queridos amigos me han pedido que lea este poema de Manuel Gutiérrez Nájera, que fue un periodista que seguramente anduvo por aquí, y él se hacía llamar el Duque Job, y pues él tenía una duquesa, que era una chica de clase trabajadora que trabajaba por aquí con una costurera, y le compuso este poema. Es un poco como un rap de principios del siglo XX. En dulce charla de sobremesa, mientras devora fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob, te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el Duque Job. No es la condesa de Villasana, caricatura, ni la poblana de Nagua Roja que Prieto amó, no es la criadita de Pierre Nudosos, ni la que sueña con los gomosos y con los gallos de mi coló. Mi duquesita, la que me adora, no tiene humos de gran señora, es la griseta de Paul de Kock, no baila Boston y desconoce de las carreras el alto goce y los placeres del 5 o'clock. Pero ni el sueño de algún poeta, ni los querubes del viejo Jacob fueron tan bellos cual la coqueta de ojitos verdes rubia, griseta, que adora a veces el Duque Job. Si pisa alfombra, no es en su casa. Si por plateros alegre pasa y la saluda Madame Marnat, no es sin disputa porque la vista, si porque a casa de otra modista desde temprano rápida va. No tiene alhajas mi duquesita, pero es tan guapa y tan bonita que tiene un cuerpo tan ubelán, tan chut, de tal manera trasciende Francia, que no le igualan en elegancia, ni las clientes de Elena Kossuth. Desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, no hay española, yanqui o francesa, ni más bonita ni más traviesa que la duquesa del Duque Job. Cómo resuena su taconeo en las baldosas, con qué meneo luce su talle de tentación, con qué airecito de aristocracia mira a los hombres y con qué gracia frunce los labios Mimi Pinzón. Si alguien la alcanza, si la requiebra, ella ligera como una cebra, sigue camino del almacén, pero ay del tuno si alarga el brazo, nadie le salva del sombrillazo que le descarga sobre la sien. No hay en el mundo mujer más linda, pie de andaluza, boca de guinda, esprit rociado de Boub Clicquot, talle de avispa, cutis de ala,
ojos traviesos de colegiala, como los ojos de Luis Theau. Ágil, nerviosa, blanca, delgada, media de seda, bien estirada, gola de encaje, corsé de crack, nariz pequeña, garbosa cuca y palpitante sobre la nuca, rizos tan rubios como el coñac. Sus ojos verdes bailan el tango, nada hay más bello que el arremango provocativo de su nariz. Por ser tan joven y tan bonita, cual mi sedosa blanca gatita, diera sus pajes la emperatriz. Ah, tú no has visto cuando se peina sobre sus hombros rosa de reina caer los rizos en profusión. Tú no has oído la alegre que canta mientras sus brazos y su garganta de fresa espuma cubre el jabón, y los domingos, con alegría, oyen su lecho bullir el día, y hasta las 9 quieta se está, cual se acorruca la perezosa bajo la colcha color de rosa, mientras a misa la criada va. La breve cofia de blanco encaje cubre sus rizos, el limpio traje aguarda encima del canapé, altas lustrosas y pequeñitas sus puntas muestran, las 2 botitas abandonadas del catre al pie. Después ligera del lecho brinca. Oh, quien la viera cuando se hinca, blanca y esbelta, sobre el colchón, que vale junto de tanta gracia las niñas ricas, la aristocracia, ni mis amigas del cotillón. Toco, se viste, me abre, almorzamos, con apetito los 2 tomamos un par de huevos y un buen bistec, media botella de rico vino, y en coche juntos vamos caminos del pintoresco Chapultepec. Desde la puerta de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club no hay española, yanqui o francesa, ni más bonita, ni más traviesa que la duquesa del Duque Job. Gracias. Me han pedido que con este poema concluyamos, cerremos esta lectura, esta primera lectura. Espero que sean muchas más en este hermoso recinto legislativo, y me ha quedado ya la sonoridad del verso que mi amigo Mijaíl Lamas leyó ahora, y estoy diciendo ya la misma métrica. Casida del odio. Todos tenemos una partícula de odio, un leve filamento dorando azul el día en un oscuro lecho de magnolias. Todos tenemos una partícula de odio macerando sus jugos, enmarcando su alegre floración, su fruta lánguida. Pero qué mares, ay, qué mares, qué abismos tempestuosos golpean contra el pecho y en lugar de sonrisas abren garras, colmillos. Levanta el mar su enagua florecida. Abajo de su piel va creciendo otra ola dispersada en su vacuo intrepidez elástica. Levanta el mar su odio y el estruendo se agita contra los muros célibes del agua, y atrás y más atrás viene otra ola, otro fermento, otra forma secreta que el mar le da a su odio. Se expande sábana de espuma, se alza torre tachonada de urgencias, es monumento en agua de la furia sin freno. Todos tenemos una partícula de odio, y cuando el hierro arde en los flancos marcados y se siente el olor de la carne quemada, hay un grito tan hondo, una máscara en fuego que incendia las palabras. Todos tenemos una partícula de odio, y nuestros corazones, que fueron hechos para albergar amor, retuercen hoy sus músculos, bombean los jugos desesperados de la ira. Y nuestros corazones, otro tiempo tan plenos, contraen cada fibra y explotan.
Todos tenemos una partícula de odio, un alto fuego quemándonos por dentro, una pica letal que horada nuestros órganos. Sí, porque donde antes hubo sangre caliente, floraciones de huesos explosivos, médula sin carcoma, empecinadamente, tercamente, nos va creciendo el odio con su lengua escaldada por el vinagre atroz del sinsentido. Todos tenemos una partícula de odio, y cuando el índice se agita señalando con fuego, cuando imprime en el aire su marca de lo infame, cuando se erecta pleno falange por falange, qué lluvia de ácidos reproches, qué arduos continentes se contraen, el gesto, el ademán, la mueca, el dedo acusativo y la uña. ¡Ay, la uña! Corva rodela hincándose en el pecho. Todos tenemos algo que reprocharle al mundo: su inexacta porción de placer y de melancolía, su pausada, enojosa virtud de quedar más allá, en otra parte, donde nuestras manos se cierran con estruendo aferradas al aire de la desilusión, su también, ¿por qué no?, circunstancia de borde, de extrema lasitud, de abismo ciego, su inoportunidad, sus prisas. Todos tenemos algo que decir de los demás y nos callamos, pero siempre detrás de la sonrisa, de los dientes felices, perfectos y blanquísimos, en sueños destrozamos rostros, cuerpos, ciudades. Nadie podrá jamás contener nuestra furia. Somos los asesinos sonrientes, los incendiarios, los verdugos amables. En alguna parte de nuestro cuerpo hay una alarma súbita, un termostato alerta enviando sus pulsiones, algo que dice ahora, y sentimos la sangre contaminada y honda a punto de saltarse por los ojos. Las mandíbulas truenan y mascan bocanadas de aire envenenado, y la espina dorsal choque eléctrico piano destrozado y molido por un hacha, y los vellos, las barbas y el escroto se erizan puercoespín, y las manos se hinchan de amoratadas venas, el cuerpo se sacude, convulsiones violentas, y todo dura apenas un segundo, y una última ola de sangre oxigenada nos regresa la calma. Gracias, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Nos escucha, sí. Estamos concluyendo este ejercicio. Qué interesante es que la poesía llegue a la más alta tribuna de esta ciudad. Qué importante es, y como ya se dijo aquí, es el inicio de este periodo en el que se van a realizar estas visitas. Creo que se llama Noche de Museo, se me estaba yendo el nombre. Felicidades, siempre sean bienvenidos y muchas noches de museo aquí en este recinto histórico del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, hasta pronto. Congreso TV presentó